Dicen que los europeos empiezan con una historia, los gringos con un chiste y los latinoamericanos con una excusa, ¿verdad? Yo quisiera contarles cómo me fracturé la rótula, pero me da mucha vergüenza, digamos, para aquellos quienes me vieron cojear al ingreso. Para el que se quiera quedar al final, les prometo contar, digamos. Hoy también me río yo después de 3 semanas. Gracias. Está más grande que el de ustedes, ¿verdad? De haberlo sabido lo pido con piquete. Yo lo que les voy a platicar es sobre una deuda que creo que tenemos desde la genética para todo el mundo médico, desde la genética para nuestras sociedades, en aquellos lugares en donde estamos, habremos de echar frutos, digamos, habremos de echar raíces y dar frutos. Es una deuda que sin duda tenemos para con nuestros colegas que son y para aquellos que están por venir. Les voy a contar un poco qué hacemos en genética, porque todavía para el mundo entero, sobre todo para Latinoamérica, no es fácil engrasar cómo trabajar con el genetista. Y parece que nos encargamos de las malformaciones de estas extremas, de aquellas de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Hoy nuestros pacientes son niños guapos. Hoy nuestros pacientes son niños de los que uno no sabe que les ocurre nada hasta que interactúan o hasta que intentan ejecutar, digamos, todas esas habilidades ejecutivas, ¿verdad? Estos niños guapos también necesitan diagnóstico. Les voy a contar que más o menos el 18%, el 20% de mi trabajo tiene que ver con niños. Y con niños principalmente con enfermedades raras. Hablaremos un poquito de cuál es el estado actual de las enfermedades raras y por qué deberíamos hablar todos al respecto. Cuando menos tener alguna idea general, digamos, es importante porque de allí es donde las nuevas políticas de salud han sido extrapoladas. Y tenemos, por ejemplo, las nuevas políticas para el cáncer, que pues en Guatemala van empezando a caminar, en el primer mundo tienen más o menos 20 años de existir, y pero que espero que más temprano que tarde las tengamos con nosotros. La mayoría de mi trabajo tiene que ver con fallo reproductivo, aquellas parejas que intentan reproducirse y no lo logran, tanto aquellas que lo logran pero no lo logran de forma exitosa como aquellos que lo intentan pero no lo logran. Tiene que ver con cáncer hereditario. Aproximadamente el 30% de todo el cáncer tiene condiciones familiares y el 10% condiciones hereditarias, del cual conocemos el gen que está asociado al desarrollo de ese cáncer con características bastante peculiares. Luego, las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, los trastornos psiquiátricos con quienes cada vez nos tomamos más de la mano. Y de manera interesante, pues esta gran deuda que pienso que tenemos para los niños en Latinoamérica. Yo, como les digo, intentaré contarles sobre las enfermedades raras, cuál es el estado actual de las mismas. Les presentaré un niño que me encontré no hace mucho, que es un niño que es un excelente ejemplo de cómo nos encontramos una cantidad importante de niños hoy por hoy que no solo necesitan, sino que la asesoría genética es un derecho en términos de que la salud es un derecho para estos niños. Por eso, digamos, es importante que todos platiquemos al respecto. Luego, al final, algunas conclusiones y, por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, yo haré mi mejor esfuerzo por resolver. Hablemos entonces de enfermedades raras. Y en realidad el principal problema de las enfermedades raras es el nombre que tienen. Porque cuando uno dice raro, dice, bueno, es raro. ¿Y qué es una enfermedad rara? Pues una enfermedad rara, aunque tenemos definiciones por todo el mundo, y podemos encontrarnos incluso lugares como Japón, en donde durante algún tiempo se dijo que una enfermedad rara era toda aquella que ocurría con una frecuencia menor de 1 en 10,000. Hoy por hoy existe un gran consenso, que nos llevó muchísimo tiempo. Claro, el consenso entre médicos es una cosa bien difícil de lograr, ¿verdad? Por muchas razones. Primero, porque es ciencia de la que estamos hablando, y la ciencia no es un evento democrático.
¿verdad? La razón no la tienen la mayoría, ¿verdad? Entonces ponernos de acuerdo no es sencillo. Además, por supuesto, de ese problema de nuestro ego, ¿verdad? Que públicamente nunca aceptamos, ¿verdad? Entonces tampoco es fácil ponernos de acuerdo por razones como esas. Y les quiero contar que lo raro de las enfermedades raras es no encontrarlas, porque aparecen con una frecuencia de menos de 1 en 2000. Para llegar a este consenso pasó mucho tiempo y hay lugares interesantes como la Unión Europea y Estados Unidos en donde cada uno de sus estados miembros tenía su propia frecuencia. Ellos se juntaron y dijeron, no, aquí es 1 en 4000, ¿verdad? 1 en 6000. Pero luego hemos tenido un gran consenso en el mundo civilizado y en una parte de Latinoamérica y llegamos al consenso de que eran todas aquellas enfermedades que aparecen con una frecuencia menor de 1 en 2000. Y esto no sería un problema mayor, porque digamos, si uno dice menos de 1 en 2000, pues ¿por qué hacemos tanto ruido? Pues hacemos tanto ruido porque son más de 350 millones de personas que hoy por hoy padecen una enfermedad rara o poco frecuente. Eso en el mundo. En Guatemala son entre 800,000 y 1.200.000 guatemaltecos que padecen una enfermedad rara o poco frecuente. ¿Dónde están? ¿Dónde son atendidos? Seguramente son atendidos por algunas de las manifestaciones clínicas que tiene su condición, que no necesariamente es sindrómica, pero seguro están atendidos por la condición que resulta mucho más atractiva de su situación genética. No necesariamente tienen el abordaje que deberían tener, pero ese es el reto que existe, no solo para nosotros en Latinoamérica, sino que para el mundo entero. Hablar de genética e intentar ponernos de acuerdo no es un reto sencillo, es un reto que hoy mismo asume el primer mundo y que resulta un poco ríspida la discusión, pero lo único que sabemos es que vale la pena y que la discusión es el camino. Son para hoy casi 8,000 enfermedades raras las que conocemos. Ese es en realidad el problema. No es el problema que sea una enfermedad con una frecuencia de menos de 1 en 2000. El verdadero problema es que son casi 8,000 enfermedades raras o poco frecuentes. La variedad es tremendamente grande. Los 2 metros de ADN que tiene el núcleo celular de cada célula de cada uno de nosotros es capaz de generar más o menos esas 8,000 enfermedades raras. Entonces imagínense ustedes que cuando están en la clínica y el paciente abre la puerta, lo que ven a entrar es una posibilidad de 1 en 8,000. Ese es el objetivo para disparar cuando entra el paciente. Ese es el escenario hablando de enfermedades raras. Y suelo platicar de esto porque más del 90% son hereditarias y son causadas por un daño directo al ADN. Esa es la razón por la que todos estos pacientes, todos estos niños deberían tener una asesoría genética. Más de la mitad, un poquito más de la mitad de los pacientes con enfermedades raras son niños. Y el reto es que más o menos el 30% de estos no llegan a soplar sus 5 velitas en el pastel. Y es tremendamente importante saberlo. Digamos, el comentario frecuente, digamos, en algunos medios es, pero si así se va a quedar, digamos, ¿para qué deberíamos hacer diagnóstico en ellos? Por supuesto, así se quedará también el diabético. El hipertenso no, hasta donde yo tengo entendido, no tenemos una pastilla para curarlo, ¿verdad? Pero el objetivo es su calidad de vida, su autonomía y su felicidad. El mismo objetivo es en la mayoría de nuestros pacientes. No tienen intención curativa. Ahora, ojo, porque atrás de lo que va todo el desarrollo de la genética es con la cura de manera efectiva de algunas de esas enfermedades para las que conocemos cuál es la base genética que la causa. Ya tenemos al menos un mecanismo que nos permite hacer cosas como esas. No lo logramos hacer de manera efectiva, pero creo que tenemos el camino. El mecanismo se llama CRISPR, por si
¿Alguno de ustedes quiere revisarlo? Con CRISP son dos enzimas de restricción que permiten cortar y luego reemplazan ese trozo. Para las enfermedades monogénicas parece ser la primera respuesta que tendremos. Una cosa que no es pequeña. La siguiente pregunta después de hacer diagnóstico con el paciente es, doctor, ¿cuál es la probabilidad de que esto nos vuelva a ocurrir? Responder a esa pregunta no es cosa pequeña, porque nos permitirá, entre otras cosas, probablemente rescatar esa pareja. Evitar que esa pareja, que esa familia se rompa, porque las familias no lo logran. Cuesta un bigote que esas familias lo logren. El peso, las culpas, porque se echan la culpa, digamos. La familia de mi pareja dirá que es mi culpa, ¿verdad? Y la familia de mi pareja dirá que es mi culpa, y mi familia dirá que es culpa de mi pareja. Y todo el mundo se mete. O todo el mundo dirá, seguro porque no comió lo que tenía que comer, ¿verdad? O porque no estuvo tranquila, como se enojó tanto porque este es algo bravo. Vamos, hay mil maneras de tener culpas en este fenómeno. Tener un hijo con condiciones de discapacidad en casa, les prometo, es una circunstancia bien difícil y que no es fácil que lo tolere la pareja. Pero además, si la pareja cree que puede sobrevivir, que he visto algunas parejas sobrevivir, se preguntarán cuál es la probabilidad de que les vuelva a ocurrir. Y allí tomarán la decisión de volverse a embarazar o no. Porque es posible, si sabemos qué enfermedad es, sabemos cuál es el patrón de herencia, y es posible escoger los embriones aquellos libres de esa enfermedad. El riesgo nunca es cero. Y como le digo a mis pacientes, un embarazo feliz y un niño sano solo Dios se los puede ofrecer. Pero nosotros sabemos cuál es la vía más segura para lograr su próximo embarazo. Hay que correr un poquito por estos niños, porque el día que no los tengamos, no tendremos más una muestra a partir de ellos con quien trabajar. Cuando llegan a las manos de un servicio de genética como el que dirijo, muchas gracias, ya han atravesado al menos 8 médicos antes de llegar a nuestras manos. Después de esos 8 médicos, estos pacientes vienen con 2 o 3 diagnósticos parciales o erróneos. Ya les digo, lo usual es que estos pacientes sean tratados por el elemento clínico más atractivo, no necesariamente por la condición sindrómica. Y al final de esto, ¿de cuántos estoy hablando, verdad? Creemos que es entre el 5 y el 7% de toda la población. Y el 5 o el 7% de toda la población es un montón de gente. En principio yo les diría que son 1 de cada 20. Al menos 1 de cada 20. Al menos 1 de cada 20 que nace tendrá una enfermedad rara o poco frecuente. Es de allí que el mundo desarrollado se avasalla por formar sus departamentos de genética en los hospitales más grandes. Porque es muy complejo trabajar si no es con un grupo de colegas que nos permita sacar adelante al paciente. Es cierto, digamos, que en la condición sindrómica funcionamos un poquito como el director de la orquesta, pero es imposible bajarme a tocar el violín, ¿verdad? O el clarinete. Eso es imposible. Eso hay que tener al que lo hace, y el que lo hace mucho mejor que yo, que seguramente es el especialista en esa área. Y mejor si es el mejor, ¿verdad? Y tiene alguna familiaridad con las enfermedades raras o poco frecuentes. Porque de eso se padece, y no solo en Latinoamérica, digamos, es una circunstancia, un reto grande en el mundo desarrollado. Vamos a ver. Miren, yo les voy a contar de un pequeñito que me mandaron por trastorno del espectro autista, ¿verdad? Eso está, digamos, lo del autismo está hasta de moda. Todos los niños que no quieren jugar son autistas hasta que no se compruebe lo contrario. O cuando menos eso es lo que he visto en la forma en la que son derivados estos pequeñitos. Y la verdad es que hay muchas cosas, digamos, antes de decir que el pequeñito es autista. Igual no escucha, ¿verdad? 1 de cada 300 niños tiene un déficit auditivo.
El déficit auditivo es más frecuente que el hipotiroidismo congénito, que puede ocurrir más o menos uno en cada 1.800, uno en cada 2.300 niños. Igual no puede hablar, igual tiene un pequeño retraso y no comprende la situación. Y no tiene autismo. Pero es valioso hablar de esto porque además es tremendamente frecuente. 1 de cada 60 niños que nace será diagnosticado en los siguientes 3 años y medio con un trastorno del espectro autista, si bien le va. De cada 6, solo 1 es mujer. Para una cosa que les ganamos, tenía que ser en esto, ¿verdad? Pero estos pequeñitos no solo tienen que no son capaces de interactuar, ¿verdad? Tienen una serie, un patrón de conducta y presentaciones diversas. Porque claro, digamos, cierto es que el gran acuerdo que tenemos es que el autismo es un trastorno de neurodesarrollo en donde el principal elemento clínico es la incapacidad de interactuar. Pero además de eso, suelen tener, por ejemplo, percepciones aberrantes. Estos niños es posible que uno los rasque y que tenga sensación de ardor, digamos, o que sienta como un pellizco. Estos niños tienen percepciones aberrantes en el gusto, ¿verdad? Pueden sentir tremendamente dulce algo que es salado. Estos pequeñitos tienen una tolerancia muy pequeñita al ruido. Estos niños son hiperacúsicos y honestamente al día de hoy no tenemos más que la desensibilización de estos pequeñitos para irlos manejando. Tienen una obsesión grande por el orden. Además, no toleran estos elementos nuevos, ¿verdad? En cuanto uno les desordena la casa o les cambia de posición el sofá, los niños entran en crisis. Una especial tolerancia al dolor. Y lo que es más interesante, digamos, y la razón por la que hay que actuar pronto con estos pequeñitos es que suelen ser suelen ser pequeños suicidas, ¿verdad? Estos pequeñitos suelen terminar muy mal si no tenemos una intervención exitosa a tiempo. La razón por la que los derivan con nosotros es porque la mitad de ellos tienen diagnóstico genético. El autismo está bien, digamos, pero eso no es el diagnóstico final. Es la característica clínica, el trastorno de la conducta que es más llamativo, porque claro, no interactúa con otros. La mitad de ellos tienen diagnóstico genético. Por cierto, estos pequeñitos suelen no hacer contacto visual. Y probablemente es el evento clínico más temprano que ocurre. De hecho, tenemos experiencias en donde estos pequeñitos no hacen contacto visual en la sala cuna. Los pequeñitos que están en la sala cuna no hacen contacto visual y serán diagnosticados en los siguientes 3 años y medio con un trastorno del espectro autista. Yo les voy a presentar a un pequeñito que me lo enviaron por trastorno del espectro autista y les voy a contar un poquito de cómo resulta que al final sí tiene algunas características que nos llaman la atención, pero que lo único que es seguro al día de hoy es la confusión que genera este tema. Este es Carlos. Y este pequeñito, vamos a ver, unos flechitos. Yo les voy a pedir que observen 2 o 3 cosas. Carlos no logra hacer contacto visual, digamos. Yo le hablo por su nombre, intento ir, ¿verdad? Con estos pequeñitos hay que ser un poco cuidadosos porque suelen ser violentos cuando uno se avasalla sobre ellos. Entonces estos pequeñitos, lo primero que hago es llamarlos por su nombre, me levanto. Entonces imagínense el médico que mide el doble que él y que pesa unas 3 veces que él y que encima va disfrazado de médico, abriendo los brazos gritando su nombre. Entonces intento forzar un poquito
una pequeña crisis, todavía no me he llevado una trompada de un niño, pero intento forzar una pequeña crisis para identificar si esto es lo que ocurre. Si no, lo que ocurre es que en realidad no tiene este rechazo por el otro, esta inapetencia de interactuar. Vean cómo Carlos no hace contacto visual. Yo intento hablarle para hacerle la foto y no logro el contacto visual que me gustaría que Carlos tuviese. Pero luego hay varias cosas, porque este es el Carlos que yo veo al entrar. Yo veo una nota de referencia donde dice, se lo envío a descartar trastorno del espectro autista. Entonces entra Carlos y hay que valorar desde el inicio. Lo primero es que el cráneo de Carlos no es el cráneo usual, ¿verdad? Parece estar con una reducción especial lateral. Tiene un corte de cabello, digamos, y un peinado que parece que va hacia los lados, pero de repente se corta por completo, ¿verdad? Eso es lo primero que me llama la atención. La segunda es, vean ustedes cómo tiene una doble prominencia frontal, tiene una frente amplia, ¿verdad? Que esté con esas grandes entradas, está bien que las tenga yo, pero Carlos, ¿verdad? Y que tenga la doble prominencia frontal. Vean cómo se ve la ceja arqueada, se ve la nariz pequeñita. Ahí lo veremos mejor. Hay una hipoplasia del tabique nasal, hay una hipoplasia malar bilateral. Vean la cara larga de Carlos, ¿verdad? Los malares están chiquitos, la nariz está hipoplásica, el tabique está pequeñito. El tabique no es ni de mamá ni de papá. Yo con estos niños, para romper un poquito el hielo con mamá y papá, les suelo decir al papá, ya se dio cuenta que no tiene sus orejas, ¿verdad? O que no tiene su nariz. ¿Está seguro que es su hijo? ¿Ah? Es que debe ser terrible, digamos, estar en medio de una situación donde sabemos que le informaremos algo que probablemente no le guste a mamá y a papá. Pero son respuestas y las respuestas calman al final. Déjenles cuento. Yo seguí trabajando con Carlos. Vean cómo las cejas de Carlos son cejas dispersas. No son la clásica ceja donde las doctoras, por ejemplo, cuando se maquillan justo sobre el arco supraciliar, ¿verdad? Y se ven las cejas bastante cerradas, tupidas, justo ahí es donde se delinean, ¿verdad? Esa es la condición fisiológica, la condición bonita, esperada de una ceja. Carlos tiene las cejas dispersas, anchas. No tiene una ceja única, pero son dispersas y está como a la mitad, ¿verdad? Luego vean la implantación de los pabellones auriculares. Los pabellones auriculares son, honestamente, digamos, en Carlos y en la mayoría de nuestros pacientes nos cuentan tanto, ¿verdad? Están, digamos, ya son displásicos, pero además tienen una implantación baja, no son simétricos, tienen anomalías braquiales, que son anomalías que se producen en la semana 16, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los apéndices preauriculares, las fosetas, las muescas y las mordiditas? Esas son las anomalías braquiales. Entonces, vean cómo 3 elementos de Carlos nos vienen contando. Tiene una pequeña retrognatia, el filtrum de Carlos es alto y plano. Vean la siguiente. Ahí se ve muy bien las entradas de Carlos, ¿verdad? Que son casi como las mías. Las cejas que están arqueadas, una frente amplia, la doble prominencia frontal, ¿verdad? Esto que parece que tuviese una ptosis palpebral bilateral. Luego se ve el ojo grande, pero fíjense cómo el canto externo se ve abierto. Y el canto externo se ve abierto porque eso que parece un ojo grande, no necesariamente es un ojo grande, porque en principio hay que definir étnicamente al paciente cuando entra, ¿verdad? Entonces, ¿este paciente debe ser chinito? Sí, debe ser chinito, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con el canto interno. Y puede ser chinito como quiera, bueno, casi como quiera. Pero el canto externo debe ser muy parecido en todos. Y este niño tiene un canto externo abierto.
Ese canto externo abierto está de esa manera por la hipoplasia malar bilateral. Vean cómo tiene los ojos grandes. No dice, qué guapo que salió el patojo, él tiene los ojos grandes. Pero no, lo que pasa es que tiene una hipoplasia malar bilateral. Y de ahí que se abren los cantos externos. Vean cómo se ve el tabique nasal ancho, se ve claramente hipoplásico, logramos ver las narinas. Las narinas no las deberíamos ver de frente. Pero ese tabique está chiquito y se levanta el vértice de la nariz. Y entonces somos capaces de ver las fosas nasales, las narinas se ven hacia adelante. Vean la retrognatia. Y allí se notan bien la implantación baja de los pabellones auriculares. Aquí tienen una segunda fotografía. Esta se las he querido traer porque esto hace la mitad del diagnóstico. Y son las escleras grises del paciente. ¿Verdad? Las escleras están hechas de tejido conectivo, ¿verdad? Prácticamente cartílago, ¿verdad? Y deberían ser blancas y brillantes. Cualquier cosa diferente a eso, habría que pensar si a este pequeñito no le ocurre algo. Esas escleras eran grises y estaban despulimentadas. Y se ven grandes, 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 pero eso es porque tiene el párpado inferior, está mucho más hacia abajo por los malares que están chiquitos. Es más, este niño cuando duerme no cierra por completo los ojos. Entonces, dice la mamá, nos cuenta que le da como miedo porque se le ve la parte blanca de los ojos, ¿verdad? Pero esto ocurre producto de eso que comparten la nariz, los malares y los pabellones auriculares. Están hechos de hueso, cartílago y piel. El pequeñito no habla, tiene la intención y el propósito de hablar, entiende algunas órdenes, pero no habla. Si alguno tiene alguna duda sobre cómo estaban los malares, vean cómo tiene el perfil plano, ¿verdad? Está completamente plano el perfil. Como les decía, este pequeñito no habla y luego de que vemos que no habla y les cuento en la primera fotografía, aquí está. Un momento. Las distancias acromioclaviculares están reducidas. Esto suele ocurrir en estos pacientes porque las clavículas, en lugar de tener esta forma, que es la usual que todos conocemos, están oblongadas y se acorta la distancia acromioclavicular, acromioclavicular. Vean cómo el tórax no es como lo esperado. El tórax es un tórax dismórfico, peculiar le podemos llamar, en cuanto no podemos describir algo, le podemos llamar peculiar y nos queda perfecto, no hay problema. Le podemos llamar peculiar, vean las tetillas cómo están separadas y además los pezones están invertidos. Eso puede que resulte, digamos, una cosa pues que no nos llame muchísimo la atención, pero en cuanto ven unos pezones invertidos, vayan y busquen. Ese pequeñito tiene algo, digamos, puede que sea algo músculo esquelético, que sea el tórax, la razón por la que están invertidos, ¿verdad? Sirve como marcador clínico. No nos dice qué es, pero nos dice que vayamos a buscar. Es como lo del pabellón, del pabellón auricular. ¿Se acuerdan de lo que hacíamos con los pequeñitos con anomalías braquiales, cuando los veíamos con microtia o con los apéndices preauriculares? Que todos iban a ultrasonido renal y si estaba bien el ultrasonido renal le dábamos salida a los niños. Bueno, pues hoy sabemos que no no podíamos meter tanto la pata, digamos. Es cierto que hay una figura que se llama otobraquio renal, ¿verdad? Pero esta es una figura que forma parte de una familia de 12, que ahora lo conocemos como síndrome de hemihipoplasia facial. Y el riesgo mayor de esos niños es cardiovascular. Ese niño, en lugar de irse con un ultrasonido renal, debe irse con un ecocardiograma y un electrocardiograma del hospital. ¿Y durante cuánto tiempo hemos hecho esto con los pequeñitos? El primer mundo tiene más o menos 25 años que cambió sus protocolos. Fíjense cómo el tórax nos llama la atención y cómo está barrigoncito.
¿verdad? Igual que las entradas, la barriga está bueno que la tenga yo, pero él, ¿verdad? Estos pequeñitos tienen un compromiso de la columna vertebral en su gran mayoría. Estos pequeñitos, si se tratan a tiempo, dependiendo del nivel de afectación, podremos lograr que no vayan al quirófano. No podremos lograr que no tengan una afectación de la columna vertebral, pero sí podríamos reducir la probabilidad o el tiempo en el que lleguen al quirófano. De todas maneras, de estos pequeñitos, todos aquellos que son llevados a la vía quirúrgica, nunca quedan como lo esperado. Cuando menos esa es la experiencia hasta el día de hoy. Lo mismo con el tórax. Nos ocurre sobre todo en mujeres. Cuando son mujercitas y tienen el pectum excavado o carinado, la primera idea es ir y corregirlo. La experiencia en el mundo entero es que esos tórax no quedan bien. Estos pacientes suelen tener anomalías de tejido conectivo y estos pacientes no quedan bien. Es cierto que tenía algunos rasgos de trastorno del espectro autista, pero ninguno como este. Pero cuando lo valoramos físicamente y vimos el compromiso de los malares, del pabellón, del cráneo, de la nariz, del habla, son estos niños que en lugar de decir carrito, dicen cadito. ¿Verdad? Nos brincamos a las manos y revisamos muñecas y los dedos. Esto yo he pensado en ponerle el signo de González, pero yo creo que se los voy a dejar como signo pulgar muñeca, que es en realidad como se llama, ¿verdad? Vean cómo la flexión de la muñeca tiene más de 90 grados, que para dejarle 90 grados tengo que, esa mano blanca y gordita es la mía, ¿verdad? Para dejarle 90 grados, debo ponerle un dedo para que quede a 90 grados. Vean hasta dónde llega el pulgar del niño. Yo les digo que esto no deberían hacerlo más que los médicos, porque lo que suele hacer mamá o los hermanitos es echarlo para atrás, ¿verdad? Y lo echan para atrás y lo que terminan haciendo con estos niños es flujando las articulaciones, ¿verdad? Con estos pequeñitos hay problemas que no son pequeños, ¿verdad? Lo revisamos bien y como todo pequeñito con un trastorno de la conducta, que además no habla, o que habla muy poquito, o que habla mal, o que es chapetoncito, ¿verdad? Estos pequeños, lo primero que hacemos es pedirle una resonancia y un electroencefalograma, ¿verdad? No deberíamos tener ninguno de estos pequeñitos sin eso. Muchos de estos pequeñitos también suelen tener talla corta. Con la talla corta, aprovechando que está el doctor ahí, es gracioso porque tenemos una discusión con algunas personas del área de endocrinología porque tienen esta afición por la talla media familiar esperada, ¿verdad? Yo les digo que está bien, digamos. Si mis padres y mis abuelos hubiesen tenido la disponibilidad de proteína suficiente para crecer lo que genéticamente debían crecer, entonces está perfecto. Pero vivimos en un país donde nuestras 2 generaciones para atrás, yo no sé en su casa, pero 2 generaciones para atrás no se comía carne más que una vez al mes, ¿verdad? Luego se engañaba un poquito ahí el estómago con unas tortitas de papa de macuy, ¿verdad? Con eso se engañaba el estómago. Entonces la disponibilidad de pescado en un país donde comemos pescado con pesar, solo para Semana Santa, porque por nuestra culpa, digamos, mataron a nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, por eso nos comemos el pescado. Entonces, la disponibilidad de elementos nutricionales con alto valor proteico es limitada. Por lo tanto, utilizar la talla media familiar esperada no es lo más correcto. El chaparrito es chaparrito, ¿verdad? Y la ralentización del crecimiento habría que valorarla con mucho cuidado. Déjenme les cuento qué es lo que me encuentro con estos pequeñitos que no hablan. ¿Se acuerdan que el cráneo era peculiar?
Así de peculiar es el cráneo, ¿verdad? Un cráneo francamente dismórfico, con afectación de la corteza, ¿verdad? Con atrofia cortical, ¿verdad? Estos pequeñitos no hablan porque tienen atrofia de la corteza, de zonas de la corteza. Hoy sabemos que, ¿se acuerdan ustedes que cuando aprendimos estaba el área de Broca y el área de Wernicke con la que hablábamos? Ahora son por lo menos 8 áreas más y muchas de ellas en la corteza. Entonces, seguramente lo que ocurre o es que no entienden lo que se les dice, o que entienden pero no son capaces de procesarlo, o ocurren esas dos pero no son capaces de articular y planificar, o de ejecutar la verbalización. Estos pacientes suelen tener un cráneo dismórfico, tan dismórfico como estos, en donde nos siguen llegando estas resonancias reportadas como normales, con un franco desplazamiento de las estructuras intracraneales. Vean la línea interceptal. Si así está desviado, algo se movió ahí. ¿Ah? Entonces ni siquiera hace falta que el cráneo esté chiquito. Con la sola deformidad es suficiente para pensar que si de un lado está mucho más grande que del otro, hubo que empujarlo. Y para empujarlo probablemente la corteza se vio comprometida. ¿Cuáles son las razones por las que estos pequeñitos llegan con nosotros? Por compromiso de cara y cráneo, que es como el que ustedes acaban de ver. Los últimos 25 minutos hemos hablado de la cara, del cráneo y del tórax de este paciente. Suelen tener desplazamiento de las estructuras intracraneales, ¿verdad? El encéfalo suele estar remodelado por la fuerza que ejerce la restricción del cráneo. Más de la mitad tienen algún nivel de sordera, porque en el movimiento del cráneo es posible llegar a mover la cóclea, ¿verdad? Y en cuanto la cóclea se cambia un poquito de ángulo, empezamos a perder la capacidad auditiva. Muchos de ellos no hablan, ¿verdad? O son estos pequeñitos que son chapetones y que con terapia van y van y van y van y van y van. Pero nadie les ha preguntado cómo les va, por ejemplo, con su motricidad fina. Estos pequeñitos, cuando escriben, se cansan. Son los que no logran agarrar bien el lápiz. Hace más o menos unos 4 o 5 años, gracias a la intervención del equipo que dirige el doctor Kovar y en el proyecto Respirare, pudimos empezar a hacer para estos pacientes que tienen un compromiso articular importante, que son un montón. Yo les diría que en el proyecto que dirijo, yo les diría que de los niños, de más o menos 8 o 10 que veo diarios, yo les diría que entre el 70 y el 80% de ellos viene con compromiso musculoesquelético de esta manera. A estos pequeñitos empezamos a hacerles polisomnografías pensando en esto, en experiencias bastante primarias con algunos otros pacientes en el primer mundo, donde el planteamiento es, estos pequeñitos tienen un compromiso musculoesquelético, suelen ser hipotónicos. Estos niños hipotónicos, que además tienen un compromiso del tejido conectivo, reducen aún más el tono de la musculatura, entre ellos la de la vía aérea. Muchos de ellos roncan, aunque honestamente ya ni siquiera hace falta que ronquen para que nos hagan apneas, ¿verdad? Solo por la idea de que estos pequeñitos son hiperlaxos, de que las articulaciones y los tejidos no tienen la firmeza que deberían tener, es la indicación suficiente para que tengan una polisomnografía. La experiencia en Guatemala con el doctor Kovar es que estos pacientes con los criterios aplicados de esta manera como les conté, 8 de cada 10 son positivos. 8 de cada 10 niños nos hacen una apnea del sueño. No es fácil, no es fácil porque
la información en el primer mundo todavía es, digamos, nos gustaría que hubiese más, pero eso nos llena de alegría, porque de los grupos que tienen el número de pacientes positivos más grandes, este grupo de pacientes que manejamos con el doctor Kovar es sin duda de los más grandes en el mundo. Debo contarles que estos pacientes tienen problemas para tragar, hacen un reflujo terrible, nadie les pregunta por el reflujo, y ahí están estos niños polimedicados por reflujo, cuando lo que funciona con ellos es todas las medidas antirreflujo. Eso es mucho más efectivo que la utilización del medicamento. Estos niños es interesantísimo, suelen hacernos reflujo vesicureteral de manera interesante, cuando menos tienen un residuo postmiccional mayor de lo esperado, ¿verdad? Hacen disinesias de la vía biliar, disinesias gastrointestinales, todo por la afectación del tejido conectivo. Este paciente, al terminar el proceso clínico, lo que tenía lo clasificamos como un síndrome de hiperlaxitud articular. El problema de la verbalización, aunque está en curso el diagnóstico, nosotros pensamos que es cualquiera de las dos teorías importantes para estos pacientes. Primero, que por el evento restrictivo del cráneo, ¿verdad?, daña la corteza, pero el evento restrictivo del cráneo ocurre por el compromiso del tejido conectivo. Hay una causa primaria y una causa secundaria. Probablemente la apnea en estos pacientes no ocurre como causa primaria, sino secundario a la debilidad o al tono disminuido de la vía respiratoria. 8 de cada 10 niños son positivos. Miren, los chinos nos han contado algunas cosas de inicio, ¿verdad? Luego les contaré lo que opinan los gringos al respecto, ¿verdad? Los chinos nos cuentan cómo se encuentran apneas del sueño en niños, sobre todo en aquellos que nos hacen trastornos depresivos mayores. Estos niños con desórdenes depresivos mayores, da la casualidad que más de la mitad de nuestros niños con trastornos del espectro autista los hacen también. Nosotros pensamos que probablemente se están traslapando estos pequeñitos. Esta hiperlaxitud de los niños pertenece a la familia de las displasias óseas. Y ya nos hacía falta una revisión grande al respecto. La publican hace mes y medio los amigos del NIH. Si alguien quiere darle una miradita, es una experiencia desde el 93 hasta el 2024. Con estos pacientes, es que yo no lo logro leer, yo estoy seguro que ustedes tampoco, ¿verdad? Con estos pacientes, en principio, con displasias óseas, dicen que en cada una de las consultas por una displasia ósea deberían valorarse algunos signos que nos cuenten de que estos pequeñitos no tienen apneas del sueño, ¿verdad? Como quedarse dormido debería atender a la escuela o al colegio, o como roncar, ¿verdad? Debería también valorarse en ese mismo momento si el paciente tiene apnea del sueño y tiene una displasia esquelética, debería valorarse en ese mismo momento la asesoría genética. Y en ambos casos, tanto la valoración de la apnea como de la asesoría genética son parte del abordaje primario de estos pacientes. No se trata de un elemento, digamos, restringido a pacientes francamente malformados. Una displasia esquelética más hiperlaxitud como la que tenía nuestro paciente, Carlitos, es suficiente para sospechar una apnea del sueño, hacer una polisomnografía y que el paciente se vea beneficiado de todo lo que sabemos al día de hoy. Que no es lo que nos gustaría, pero es un montón y es la experiencia que ocurre en el mundo desarrollado. Luego les cuento otro poquito. Vean cómo para todos estos pacientes, durante el manejo primario, se sugiere
todo el abordaje quirúrgico que sea necesario para aquellos pacientes con apneas del sueño. Luego, vean cómo para la sobrevivencia, estos pacientes, todos, absolutamente todos, cada consulta de seguimiento, deberían tener una valoración de la apnea del sueño y una polisomnografía cuando así la clínica lo sugiera. Esto es interesante porque el paciente debería ir a una polisomnografía justo cuando sospechamos, por ejemplo, que es hiperlaxo. Porque debemos pensar que el que es aguadito por fuera es aguadito por dentro. Entonces, estos pequeñitos que son hiperlaxos suelen hacernos con una alta frecuencia. Además, en Guatemala no están diagnosticados, ni siquiera los de las displasias óseas. El montón de niños que no hablan, que tienen retraso, que hacen hiperactividad más déficit de atención, que lo que tienen es un trastorno genético y probablemente secundario a una displasia ósea. Esos pequeñitos no están diagnosticados en el país. Nos hacen algunas otras cosas que deben llamarnos la atención. Algunos nos hacen hernias, suelen ser hernias bilaterales. Si uno no los toma de manera temprana, si uno no se fija en la carita de estos pacientes o no ve anomalías en el tórax como las que vimos, o las hernias inguinales que son frecuentes, nos los vamos a encontrar con problemas para reproducirse. Porque la colita del espermatozoide, ¿verdad?, está hecha de tejido conectivo y estos pacientes tienen una cantidad importante de espermatozoides con poca movilidad. Y son los pacientes que terminan en inseminación artificial o con un método asistido para reproducirse. Esto es lo que ocurre hoy por hoy, ¿verdad? Hacerlo en Guatemala no ha sido sencillo. Y déjenme les cuento 2 o 3 historias, digamos. La primera es, me llaman un día X y me dice, mire doctor, no nos hace el favor, tenemos un pequeñito recién nacido que no sabemos bien qué es lo que tiene, lo metimos al ventilador, lo progresamos, ¿verdad? No se infectó, lo progresamos, lo sacamos y nos tocó volverlo a meter. ¿Pero qué le pasó, doctor? Le dije, no, me dijo, no sé qué pasó. No podemos hacer un tamizaje con él. Doctor, pero un tamizaje no le va a servir con ese niño, ¿verdad? Yo voy para Zacápale, no, voy para Jutiápale. Si quiere, él está en Cuilapa. Si quiere, yo voy y se lo veo, no hay problema. Si usted no tiene inconveniente, yo voy y le veo el pequeñito y vemos si le podemos ayudar. Resulta que cuando llego, era el hijo del jefe de cirugía, ¿verdad? El pequeñito que habían ventilado, que lo habían progresado, lo habían sacado y que lo habían vuelto a meter. Eso ya era un problema para el neonatólogo. Porque claro, había que responderle al colega que era el jefe de cirugía, ¿verdad? ¿Cómo le responde eso? Entonces voy y lo veo y cuando lo exploramos, le digo, mire doctor, le dije a mí, porque llegó el jefe de cirugía, el papá del niño, ¿verdad? Doctor, le dije, mire a mí, este es su pequeñito, para empezar me parece que infectado no está y que el problema no es pulmonar. A mí se me hace que este pequeñito se está cansando de respirarle. ¿Cómo así, doctor? Sí, le dije, este pequeñito se le está cansando de respirar. Mire, le dije, y le conté lo que tenía Carlos, solo que no un recién nacido. Además es francamente hipotónico. Este niño se cansa de respirarle. Además me parece que es hiperlaxo. ¿Qué es eso de la hiperlaxitud, doctor? Ah, pues esto y esto y esto. ¿Cómo? Me dijo. Como esto, me dijo. Y se tomó la mano así para atrás, ¿verdad? O como esto, me dijo, y me enseñó las rodillas. Y se echaba, digamos, el ángulo de las rodillas mucho más de los 180 grados que debería tener. Como esto es, doctor, me dijo. Mire, doctor, le dije, lo siento mucho, pero debo decirle que, pues sí, y que probablemente lo heredó de usted. Le dije. No sé bien, me dije, cómo vayan las cosas aquí, pero a su pequeñito hay que tenerlo aquí hasta que ventile por sí mismo, ¿verdad? Y luego habrá que ponerle presión positiva en casa, porque seguro le hará apneas.
Esta es una experiencia que para nosotros resultó altamente valiosa, porque fue una experiencia en las propias manos del amigo neonatólogo, en donde así como con este pequeñito, hay un montón de niños que seguramente tienen este problema y van y vienen del ventilador, ¿verdad? Y no tienen patrones infecciosos, ¿verdad? Pero van y vienen del ventilador y lo que ocurre es que estos niños se cansan de respirar. Esa es una historia, ¿verdad? Esa es como la historia alegre, porque la verdad es que el doctor quedó muy contento, la esposa que era una pediatra o que es pediatra quedó muy contenta. El niño, hasta donde tengo entendido, está perfecto. Hay otras que no son muy alegres. Esta es una historia institucional en donde enviamos a un pequeñito con síndrome de Down a que se hiciera una polisomnografía. Entonces me regresa la nota del médico donde lo habíamos enviado, una colega neumóloga pediatra. Y me decía, le agradeceré que no envíe este tipo de exámenes como método de screening, ¿verdad? Los exámenes deben ser indicados cuando existen criterios para hacerlo, ¿verdad? Y el niño no tiene. Entonces, la verdad es que con el tiempo he aprendido, digamos, a disfrutar de algunos momentos, uno de ellos, ¿verdad? Y lo que hice fue contarle, ¿verdad? Y le envié la bibliografía donde todos los niños con trisomía 21, porque tienen el cuello corto y ancho, ¿verdad? Muchos de ellos son además hiperlaxos, ¿verdad? Deberían tener una polisomnografía, ronquen o no ronquen. Es más, está por allí, lo que pasa es que no lo encontré, pero está por ahí un artículo en donde dice que roncar es un buen marcador, pero no es necesario que el niño ronque para pensar o para sospechar que tiene una apnea del sueño y que debería tener una polisomnografía ese paciente. Le envío la información, ¿verdad? Se le envío con seriedad y con claridad. No muy contento por la manera tan tosca en la que respondió la colega, pero al parecer un poquito a la fuerza, pero caminó con el paciente. Una mamá guerrera también, porque hay que reconocer que los papás son un elemento de rompimiento, porque cuando papá sabe más que el médico, eso es algo que uno debería temerle, sobre todo en los niños con enfermedades raras. Como son tantas enfermedades raras, esos papás son expertos en enfermedades de su hijo. En cambio, uno tiene que aprenderse las 8000, que no lo lograremos, ¿verdad? Eso con un niño con síndrome de Down, que en el primer mundo tiene más o menos 15 años, la polisomnografía como parte del procedimiento, del protocolo normal de todo niño con síndrome de Down. No hace falta que ronque, no hace falta que nada. Es más, el síndrome de Down no es una enfermedad rara y poco frecuente. Ocurre más o menos en 1 de cada 600, sin riesgos asociados. Esto es lo que hace ahora con toda tranquilidad en los pacientes con enfermedades musculoesqueléticas, con displasias óseas, el primer mundo. Lo que nos sugiere hace mes y medio el NIH. La valoración de la apnea del sueño y la valoración para la asesoría genética por personal médico certificado es parte del trabajo con ellos. No es nada extraordinario. Es parte de la atención primaria de los pacientes con displasias óseas. Ha sido un gusto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en la conferencia? Doctor, con mucho gusto. Gracias. Me dejó preocupado por una cosa. Que uno entonces debería de sospechar de un problema de hiperlaxitud en una niña, por ejemplo, de 7 años, que lo de ser porrista se le da particularmente bien y que además ronca. Sí, doctor, no tengo la menor de las dudas. Mire, esto de ser porrista probablemente porque hace estos movimientos de extensión, digamos, muy fáciles. También nos pasa con las balletistas. Cuando vemos a las niñas así, todo el mundo dice, ay, debería ser ballet,
¿verdad? ¿O no ese es el comentario en las familias? ¿Verdad? Debería ser ballet. Y la verdad es que esto que nos parece una cualidad, una cosa que dice, así nació, honestamente, doctor, es solo el hallazgo clínico más llamativo de probablemente el compromiso del cartílago y el hueso. Y si tiene 7 años, no hay problema. Con la misma estrategia que le conté para hacer diagnóstico con Carlitos, fue que hice diagnóstico con el pequeño recién nacido de la sala cuna. Y es lo mismo que habría que utilizar en la niña de 7 años. Si es hiperlaxa, ronque o no ronque, debería tener un estudio por apnea del sueño. No tengo la menor de las dudas, doctor. Antes de operarle la nariz. Porque pero, le quieren operar la nariz. Pero es que, mire, funciona de esta manera. O sea, que se lo opere, pero ¿qué le van a operar? Digamos, no sé, no tengo certeza de qué le quieren hacer a la niña, pero le quieren operar la nariz. Y la mamá dijo, no. Entonces probablemente sí es algo patológico, porque había pensado que tal vez era estético lo que quería hacer. No, por roncadora la quieren operar. Pero no es problema, doctor. Yo le diría que antes de eso debería tener un estudio del sueño, porque necesitamos tener algo contra qué comparar, ¿verdad? Luego del evento quirúrgico, ¿verdad? Habría que dejar pasar, digamos, al menos 3 meses, salvo mejor opinión de ustedes que trabajan en esto, ¿verdad? Habría que dejar pasar al menos 3 meses para repetir el procedimiento. Y entonces sabremos si la intervención quirúrgica resolvió el problema de la apnea del sueño, ¿verdad? Claro, hay que saber si la apnea es periférica, es central, y luego qué nivel tiene, ¿verdad? Ahí, digamos, antes de utilizar el bisturí, cuchillo. Sí, yo le recomiendo, doctor, que pase, digamos, por la opinión de quienes debe pasar, que ya vio lo que nos sugiere el NIH, ¿verdad? Que ya tenían alguna idea los chinos hace algunos años. Las 2 revisiones que les presenté, digamos, son recientes y con estudios de una larga duración. ¿Esto resuelve su pregunta, doctor? Sí, gracias, doctor. Sí. Y tenía otra. Sí, por favor, doctor. ¿Usted alguna vez ha visto un paciente negro con síndrome de Down? No, doctor. No, doctor, no lo he visto. Pero... ¿No existe? no lo he visto, doctor. Pero supongo que... Pero cuando lo vea, le prometo que se lo voy a contar. No, doctor. ¿Por qué la pregunta, doctor? No, porque es que yo un día vi eso en las redes sociales. Ajá. ¿Alguna vez has visto un negro con síndrome de Down? Y yo, puta, nunca he visto un negro con síndrome de Down. No, doctor, pero probablemente por los lugares donde he ejercido, ¿verdad? Digamos, España no es que, digamos, tiene, digamos, hay árabes, digamos, están los gitanos, está la gente de Europa del Este, ahora hay mucho latinoamericano, y está el peninsular, ¿verdad? Pero la cantidad de negro que hay no es mucho, y aquí tampoco, digamos, por lo menos de este lado del país, tampoco, probablemente por el lugar donde he ejercido, doctor, pero que yo sepa no existe una diferencia étnica, digamos, los riesgos son los mismos, lo que pasa es que por el lugar donde yo he trabajado no los he visto. Gracias. Con gusto, doctor. Sí, doctor. No es pregunta, solo para abundar en relación a que, como hablamos la sesión pasada, apnea de sueño es un factor de riesgo en la quirúrgica. O sea, si a esta niña la operan teniendo apnea de sueño, no se ha confirmado, no se toma la medicina, puede quedarse en la recuperación de anestesia. Entonces, se hace mucho más importante, si tiene la sospecha de que tiene apnea de sueño, de que se confirme eso, para que si por cualquier razón quieren operar, vaya con su CPAP a la sala de recuperación. Sí, doctor, es cierto. Tiene razón. Uy, no sé quién lleva la... Vale, ahorita nos vamos para acá. Quería preguntarte, Eric, si con estos niños hay algún problema en la anestesia, alguna respuesta que quisiéramos alguna complicación que hubiera por la parte de que está afectado el tejido conectivo. En términos de medicamento, no tenemos ninguna advertencia específica. Lo que sí es que hay que, digamos, si es irremediable llevarle al quirófano, no hay problema. Pero siempre habría que advertírselo por el postoperatorio, ¿verdad? Que bien dice el doctor. Ahí si les dejamos sin
sin un CPAP en el postoperatorio, de repente nos hacen una apnea más larga de lo que nos gustaría, ¿verdad? Entonces esos pacientes no, por eso esos pacientes deberían tener diagnóstico antes, debería ser sosegado el diagnóstico con estos pacientes. Mire, por ejemplo, bueno, con medicamentos no, doctor, no que yo conozca, ¿verdad? Luego, el elemento de riesgo postoperatorio, en su caso, sin duda alguna, digamos. Y cuando esté durmiendo en la habitación, porque el elemento de riesgo más importante con ellos son las arritmias y la muerte súbita del niño. Entonces, nadie quisiera tener un caso de esos ni en el postoperatorio inmediato, ni en la noche después de operado, ¿verdad? Que se quedan en el hospital, ¿verdad? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. ¿Sí? Solo otra pregunta. Por favor, dime. Si tenés algún seguimiento o algo para hipertermia maligna en Guatemala, ¿se puede detectar por alguna parte genética? No que yo conozca. Y no tenemos seguimiento con ellos. Pues yo con respecto a la pacientita que hablaba de 7 años, pienso que también sería bueno que la evaluara un ortodoncista craneofacial, porque se puede a los 7 años hacer una expansión maxilar, porque puede ser que sea la parte anterior de la base nasal lo que tenga angosto. Entonces, al hacer una expansión maxilar va a tener una mejor respiración, y si es problema de tejido blando, ¿verdad?, hacerle tratamiento miofuncional para que tenga más tono en la lengua, para que aprenda a tener toda esa tonificación, y eso le puede ayudar mucho, y no necesariamente entrar al quirófano de una, ¿verdad? ¿Quieres algo? Yo creo que se oye. Sí. Yo para destacar lo que usted dijo de la importancia de hacer diagnóstico con estos niños, que no solo es un derecho humano y es importante para ellos y para sus familias, sino que para nosotros como médicos, porque yo soy ginecólogo, entonces estos bebés a veces tenemos malos resultados obstétricos, ¿no? Niños que padecen útero o muertes perinatales, que a veces no sabemos a qué se deben, ¿no?, en nuestro país. Y generalmente lo primero que piensa la gente, que piensan muchos colegas, es que de plano hubo mal manejo obstétrico, o algo no lo manejó bien, o le dio mucho trabajo parto, hizo una hipoxia. Pero sí es importante destacar que es necesario que se haga evaluación de los niños que tienen un mal resultado obstétrico. Muchas veces pueden haber alguna enfermedad, como usted dice, una enfermedad rara, y que sea la causa de eso. Y fíjese, doctor, que de manera interesante, estos pacientes cuando crecen, las damas cuando crecen, estas son las pacientes que le van a hacer a usted incompetencias cervicales, ¿verdad? Y le van a causar problemas del tercer trimestre, ¿verdad? Estos son los pacientes que las preeclámpticas, un montón de estas pacientes, o las que hacen ruptura prematura de membranas, ¿verdad? Las membranas, ¿de qué están hechas? ¿Verdad? Del mismo tejido conectivo del paciente, ¿verdad? Por eso se rompen, ¿verdad? Incluso estas pacientes son las que tienen abortos a repetición, sí, después de las 13 semanas. Fíjese que yo hace como 2 semanas tuve una parejita que me llevaron a un niño producto de su tercera gesta, ¿verdad? 2 gestas que terminan en abortos espontáneos sin anomalías físicas aparentes. Terminan entre la 25 y la 30 y pico semanas, ¿verdad? Resulta que el pequeñito con una displasia ósea hiperlaxo, y que la historia es que había tenido 2 embarazos previos que había perdido a pesar del cerclaje que le habían puesto, y que este tercero lo habían logrado gracias al cerclaje y al cuidado obstétrico. Entonces, estos son pequeñitos que cuando uno los identifica de manera temprana, le pueden ahorrar problemas a usted, le pueden ahorrar problemas en cuanto ve que tiene que ponerle un cerclaje a la señora,
y explicarle familias como esta que le conté que tiene pérdida gestacional recurrente, ¿verdad? Con mucho gusto, doctor. Si no hay más preguntas, yo lo primero es agradecerle al doctor González porque creo que ha hecho un buen esfuerzo por mostrarnos, yo creo que un tema fascinante desde el punto de vista genético. Segundo, porque